Hola, buenas tardes a todos los que están aquí, a los amigos de las sedes externas que nos están sintonizando, viendo en estas sedes externas. Nos toca el día de hoy la presentación de uno de los movimientos, pues ya reciente, el del año 2012, que fue el que se conoce como el movimiento Yo Soy 132. A diferencia de los que acabamos de ver, es decir, del movimiento del CGH, del correspondiente al CEU, el Yo Soy 132 tenía objetivos distintos que no estaban circunscritos a temas y demandas sobre la educación, el sistema educativo o el universitario, sino fue más bien, como lo fue también el movimiento del 68, uno enfocado a la crítica política, y tuvo ese tipo de planteamientos y dinámicas. Es sin duda de interés revisarlo y para ello contamos con la presencia de la maestra Carla Amosorrutia. Ella es licenciada y también hizo la maestría en lenguas hispánicas y se especializó sobre todo en el área de sociolingüística, pero es también conocedora de los temas relacionados con movimientos sociales y en particular con los movimientos feministas. Y estos son vistos también desde el ángulo de la discursividad y la presencia de expresiones simbólicas. Ella, como decíamos, se ha especializado en el área del discurso sobre la diversidad y esta especialidad a la hora de analizar el Yo Soy 133 es particularmente relevante porque este movimiento, el Yo Soy 132, a diferencia del resto de los que hemos visto, pues trae un nuevo repertorio de expresiones justamente discursivas de un empleo muy importante de nuevos medios y tecnologías de comunicación desde su inicio hasta los últimos momentos, es decir, ya las convocatorias a través de redes sociales, el uso, por ejemplo, de videos al público, en fin, que eran, digamos, instrumentos o repertorios con los que no contaban los movimientos estudiantiles previos. Eh, Esta es la segunda sesión del módulo correspondiente a los movimientos del siglo XXI. Ya estamos terminando casi, nos falta por ver, bueno, los casos de Chile y Colombia y finalmente los de Estados Unidos e Inglaterra, lo que ya nos lleva hasta el presente. Entonces, sin más introducción, pues los dejo a ustedes con la maestra Amosorruti. Adelante. No, ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos toca entonces revisar el movimiento Yo Soy 132. Mi ponencia sobre todo va a estar plagada de fotos y videos. No puedo hablar del movimiento 132 sin utilizar todos los medios audiovisuales que se utilizaron en todo el proceso de organización y de movilización del 132, así que pues espero que los disfruten y de entrada pues que sean pacientes con algunos videos que no son muy largos, pero creo que son fundamentales verlos y escucharlos. Voy a empezar hablando del contexto causal y mediático. Es fundamental identificar en dónde se enmarca este movimiento juvenil, porque al final vamos a ver cómo en su proceso todos sus objetivos van a estar fundamentados o basados
en este contexto causal que los pues sí, que lo enmarca. Los jóvenes que participamos, yo ya no tan joven, ¿no? Pero los jóvenes en su mayoría que participaron en el 132, pues eran chicos de alrededor de 20, 22, 23, algunos más grandes, otros tenían entre también 19 y 20, pero el grueso de los integrantes eran jóvenes de 20 a 24 años. Eso quiere decir que era la primera vez que probablemente ejercían su voto, porque es una coyuntura electoral. Entonces, la juventud que estaba participando, pues no había participado en otras elecciones, a pesar de que después nos juntamos algunos que ya habíamos estado en otros procesos, pero una de las características, y eso lo vamos a ver más adelante, es quiénes son los que participan en el movimiento 132, y es importante identificar políticamente y de manera, pues sí, contextual, cómo es que esta juventud conoce o reconoce su contexto, y pues ahí hay algunos elementos. De entrada, pues están viviendo la coyuntura del gobierno de Calderón. Entonces, en el gobierno de Calderón, pues claramente hay un montón de circunstancias que afectan no solamente al sector juvenil, sino al sector social. Pues bueno, hay de entrada la reforma fiscal, que sabemos que provoca que los ingresos tributarios del gobierno federal sean pagados por el sector público, ¿no? Y entonces aumenten los sueldos de la burocracia, el aumento abrupto de la pobreza, el incremento de la violencia con la llamada guerra contra el narcotráfico y el aumento de los homicidios y los asesinatos, también el aumento de la tasa del desempleo hasta de un 15% al inicio y termina con el 30%. Y entonces se observa inminente el regreso del PRI al gobierno con un sistema, pues evidentemente, de impunidad y de corrupción que siempre lo ha caracterizado. También se observa una impunidad hacia el gobierno de Calderón, porque ustedes saben que Calderón, pues, tenía que haberse, pues, casi juzgado políticamente por todo lo que había hecho, sobre todo la guerra contra el narcotráfico y la cantidad de muertes que provocó pues su política. Y entonces el candidato que iba puntero en las encuestas era el candidato Enrique Peña Nieto, que venía del PRI, que todos conocíamos o entendíamos quién lo impulsaba. Sabíamos que era gobernador del Estado de México, un estado en donde los feminicidios se habían subido casi el 30%, y que además pues era familiar cercano de Alfredo del Mazo y de Arturo Montiel, ¿sí? Y además colaborador de Emilio Chauvet. Lo que eso para muchos nos representaba, pues era justo la restauración del régimen priista. Y además aunado a los medios de comunicación que justo lo pintaban como un personaje, pues, de cambio, de transformación. Y bueno, evidentemente lo que pasa en Atenco en el 2006 es muy importante en el contexto del 132 por la violación de derechos humanos, por las violaciones físicas que sufrieron las compañeras en Atenco, porque eso se va a mencionar en el agravio que inicia con la movilización juvenil. Es importante recordar que los medios de comunicación en el 2006 habían lanzado toda una campaña mediática en contra del candidato Andrés Manuel y que lo habían nombrado como el peligro para México, y que, si recordamos, pues fue toda una campaña mediática constante, ¿no? Prolongada y sumamente agresiva en el discurso visual. Esa
la vivimos todos, pero sobre todo los jóvenes que todavía no ejercían sus derechos ciudadanos, sus derechos civiles de voto, la vivieron, ¿sí?, mediáticamente, e identificaron que había una manipulación, o por lo menos una especie de control de los medios hacia la elección o la selección de los candidatos y el sesgo que le daban para poder manipular la decisión de los votantes. Les voy a poner un videíto que tiene que ver, que es del 2006. Allá corre video. Y no se escucha. Seguro muchos lo deben de recordar. Que bueno, que al final son un montón de características que al final pues generaba una incertidumbre brutal para la juventud de ese momento y para la juventud en un futuro, ¿no? O sea, ni empleo, ni oportunidades de crecimiento económico, decir nada, y todo lo que tuviera que ver con una idea distinta a tratar de transformar el país, que representaba en ese momento, en el 2006, el candidato de Morena, que en ese momento era del PRD, pues bueno, fue completamente atacada por los medios de comunicación. Entonces, bueno, no sé si se escucha, si no se escucha, pues lo pasamos. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Y si recuerdan, este era uno de muchísimos que constantemente bombardearon los medios de comunicación a los votantes en 2006. Y pues no era menor, porque en el 2012 la estrategia era la misma, pero el elegido pues era un candidato del Partido de Revolución Institucional, que además se había casado con una actriz de Televisa, muy reconocida, en el 2008. Entonces era evidente, o por lo menos empezaba a visibilizar, que algo tenía que ver los medios de comunicación masiva, Televisa por lo menos, y después TV Azteca, con la construcción de un candidato, o por lo menos el apoyo a un candidato de manera clara. Entonces, seguimos con el agravio, que fue lo que inició el movimiento 132. El 1 de mayo, las televisoras pues anuncian que no van a transmitir en sus canales el primer debate con los candidatos a la presidencia, que organiza evidentemente el IFE, que estaba programado para el mismo mes, el 6, porque pues las cadenas prefieren difundir un partido de fútbol y un programa de concursos. No interesaba los debates porque pareciera que claramente ya estaba la balanza muy bien pues sí, inclinada hacia un candidato. ¿Y por qué los ciudadanos tenían que escuchar un debate? Pues a lo mejor los ciudadanos no tenían que participar en ello, y eso de alguna manera empieza a ser como una constante en los medios de comunicación. El 11 de mayo, Peña Nieto asiste al foro Buen Ciudadano, organizado por la Ibero, y en su intervención pues fue confrontado por los jóvenes estudiantes, y deprisa tiene que abandonar el campus. Les voy a pasar, ahí hay unas fotos de cómo empezaron este grupo de estudiantes, grupos de estudiantes, porque además si observan, no es homogéneo ni las pancartas, ni el tipo de consignas. Pareciera que se habían organizado de diferente manera en diferentes lugares, pero todos tenían el mismo objetivo,
que era repudiar a Enrique Peña Nieto de su universidad. Y entonces les voy a poner el video de donde sale el hashtag. Así es, vaya viernes, como decíamos en un principio, viernes negro para Enrique Peña Nieto, porque bueno, después de haber pospuesto su primera visita, hoy sí fue a la Universidad Iberoamericana y vaya que los estudiantes le dieron un durísimo recibimiento, Enrique, de todo. Sí, desafortunadamente para él y para su equipo fueron cuestionados por el asunto Atenco, fueron cuestionados por varios temas, por ejemplo con el tema de la maestra Elba Ester Gordillo, en fin, ya después de un rato, hora y media aproximadamente, dio por terminada la sesión de preguntas y buscó rápidamente la salida de la Ibero. Así fue como estudiantes de la Universidad Iberoamericana recibieron a Enrique Peña Nieto. El candidato de la coalición Compromiso por México fue invitado al encuentro Buen Ciudadano Ibero, que se llevó a cabo en el Auditorio José Sánchez Villaseñor. La capacidad del auditorio universitario fue insuficiente para recibir a los asistentes, por lo que afuera se improvisó una sala donde los universitarios más críticos se dieron cita. Máscaras de Carlos Salinas de Gortari y pancartas descalificando al candidato lucieron a lo largo de 2 horas, tiempo que duró el encuentro. Esto es lo interesante de la libertad que priva en los espacios universitarios. Realmente encontrar diferencias. Durante cerca de 30 minutos, el candidato expuso sus propuestas en materia de educación, gobernabilidad, democracia y seguridad. Al concluir, tocó turno a las preguntas. ¿Qué garantías tengo de que en el país, como en el Estado de México, no tengamos el tercer lugar en carencia alimentaria, último lugar en avance educativo, primero en delitos y secuestros, 33% de feminicidios, segundo lugar de acceso a drogas en escuelas y un aumento desmedido del 1.335% en publicidad? Abochornado y con sonrisa apretujada, Peña Nieto interrumpió la sesión de preguntas. Si bajan las cartulinas para que se pueda ver, ya vi las de los jóvenes que traen la Atenco, si quieren con mucho gusto hablamos del tema después. Y comenzaron las justificaciones. Efectivamente, el Estado de México, cuando llegamos al gobierno, ocupaba el primer lugar en la tasa de feminicidios. Pero la verdad es que el Estado de México redujo en 33% la tasa de feminicidios, cuando en el país la tasa creció más del 150%. Tras hora y media de cuestionamientos, el candidato del tricolor puso punto final al encuentro y agradeció el espacio brindado. Con lo cual doy cabal cumplimiento al compromiso que había hecho con todos ustedes. Muchísimas gracias. Sin embargo, los universitarios regresaron a gritos al candidato para que éste explicara lo ocurrido en San Salvador Atenco. Que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando todo parecía haber terminado, la salida de Peña Nieto se convirtió en una verdadera persecución. Alumnos y prensa corrían de un lado al otro, esperando ver el paso del candidato. La salida fue registrada por algunos alumnos a través de sus celulares y tabletas, videos que de inmediato fueron subidos a YouTube.
Tras la anécdota, Enrique Peña Nieto canceló el segundo evento programado en su agenda de este viernes. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Así es, este fue el recibimiento que le dieron los estudiantes de la Ibero a Enrique Peña Nieto y también pues están convocando a través de redes sociales a una marcha en contra de él. Se está polarizando bastante este tema, se manifiesta el encono, lo vimos en estos videos de los estudiantes, pero bueno, como le comentábamos después del encuentro, y bueno, algo importante de esta nota, que acabamos de pasar, es cómo Enrique Peña Nieto de repente pierde, digamos, la compostura, pierde el discurso establecido y acepta su responsabilidad en los hechos de Atenco, una situación que no había sucedido en el tiempo de que sucedió Atenco a la fecha. Él no había aceptado esta responsabilidad. Hoy lo hace ante la presión de los jóvenes y por supuesto que ya reacciones, se manifiesta el Centro por Derechos Humanos y dice, no es posible que quiera gobernar el país una persona que está faltando a la verdad y que no asume las consecuencias de sus actos. Hay graves críticas, graves refutaciones a estas declaraciones de Peña Nieto y a su intención de ser presidente. Pero bueno, nos vamos a lo que sucedió después de ese encuentro con los universitarios de la Ibero. Se tenía previsto una entrevista con el candidato justamente para Radio Ibero. Sin embargo, pues esta se canceló por ese aglutinamiento de los estudiantes y fueron ellos mismos quienes subieron a YouTube el momento justo en que Enrique Peña Nieto, su equipo de seguridad y las autoridades de la universidad estaban analizando la manera en que iba a ser o que podría salir de la universidad el candidato. La imagen muestra a este grupo de personas reunidas afuera de los baños mientras los alumnos gritaban Atenco, no se olvida, ellos mientras pensando en la mejor estrategia para salir. Hasta ahí, ¿no? Sí. Bueno, es importante porque el hashtag que inicia o empieza a rolar por el Twitter sobre todo es me escondo como Peña, porque evidentemente los universitarios decían Peña se escondió en el baño y no sale, no nos enfrenta. Y para acabarla, después de esta penosa situación, viene la descalificación de una manera pues brutal, porque se les ocurre decir, sobre todo a Pedro Joaquín Caldwell, ¿sí?, el presidente del PRI en ese momento, pues que los universitarios que estaban ahí manifestándose pues no eran representativos, ¿no? Que eran un puñado solamente de estudiantes. Luego a Arturo Escobar se le ocurre decir que no eran jóvenes, que más bien eran personas de 30 a 35 años, como queriendo decir que seguramente alguien los había mandado, ¿no?, para incitar este tipo de manifestación, y que era un grupo minoritario, cerca de 20 personas, cuando evidentemente en las imágenes pues era una muy buena cantidad de jóvenes que además estaban sorprendidos ellos mismos de la forma en cómo se habían organizado por primera vez en la Ibero, y muchos de ellos lo cuentan después. Por primera vez se encontró la comunidad con su propia comunidad, con un objetivo claro, que era que rechazaban al candidato del PRI. Y estaban sorprendidos de su capacidad de organización. Era la primera vez que se organizaban para algo así. Y luego a Gamboa se le ocurre decir que fue un boicot y que seguramente fue un acto porril, que para muchos de los estudiantes de la Ibero no sabían qué eran los porros, pero pues claro, típico, si hay algún tipo de movilización, seguro son los porros, ¿no? Entonces esto pues generó un enojo generalizado en la comunidad de la Ibero, y así surge el video que seguramente muchos de ustedes observaron de los más de 131, porque en realidad fueron más videos, más de 131 videos, pero fueron los que pudieron editar en ese momento los chicos que convocaron a su comunidad a que mandaran su video de 30 segundos con su nombre y con su credencial, para que se dieran cuenta que eran estudiantes y estaban ahí porque ellos lo habían decidido y no porque los habían obligado. Entonces,
en el video, los 131 estudiantes de la Ibero, pues dicen al principio: estimados Joaquín Colwer, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad, usamos nuestro derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada. En el video, a 6 horas de haberlo publicado, más de 21,747 personas lo habían reproducido. Es decir, se viralizó de manera inmediata. Eso generó pues una expectativa sobre todo juvenil y social. No les voy a pasar todo el video porque este es mucho más largo, pero sí quiero que vean el principio porque es icónico. O sea, este video es el origen, ¿sí? El origen del agravio, porque se viraliza por primera vez una organización juvenil para rechazar y desmentir lo que los medios de comunicación estaban pues comunicando, que no eran estudiantes, que eran acarreados y que probablemente alguien les había dicho que tenían que hacerlo. Entonces, de manera voluntaria, de manera autónoma, se organizan y entonces lanzan este video. Entonces, nada más les vamos a poner 2 minutitos, a ver si se puede. ¿Sí? ¿Corre el video? ¿Qué dice? Yo lo pongo. Cuando sale del auditorio hay un grupo ahí de no quiero decir jóvenes, yo ya, porque ya están mayorcitos, calculo de 30, 35 años para arriba, incitando, era un grupo minoritario, no pasaron de 20 personas, y lo único que dejamos muy claro, ¿no? La información que se nos da al final es que el grupo cercano a Andrés Manuel López Obrador, la tarde de ayer, estuvieron promoviendo y organizando este tipo de a estos jóvenes para que Estimados Joaquín Colwer, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad, Usamos el derecho de réplica para desmentirlos. somos estudiantes del Ibero, no acarreados, no porros. y nadie nos entrenó para nada. 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 Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumno es 172236-9. Somos estudiantes de la Ibero. Alejandra Miranda M 170675-1. Alonso G 161706-8. Andrea G 168653. Soy Camila D de la Universidad Iberoamericana con el número de cuenta 173119-4. Carla S 172469-4. Mi número de cuenta es 164977 y mi nombre es María Fernanda Cruz. Irene L 17550, estudiante de comunicación en la Ibero. Janila C 171969. Jessica C 173047-2. Jimena A 163098. Karen M 1649-13-3. Carla G 171416. Carla S 176603. Hola, soy Marcela O, estudiante de la Ibero con matrícula 18574-5. Mariana D 1704289. Mariana G 168667. Mi nombre es Pedro Agustín Calzón. Bueno, y así 131 estudiantes. Cuando platicaba con alguno de ellos que fueron los que tuvieron la iniciativa de mandar un mensaje por Twitter a sus compañeros de Ibero para que mandaran los videos, me decían que tuvieron solamente 1 hora para recopilar los videos y les llegaron cerca de 100, al final, después de 1 hora les llegaron 131 en 1 hora, pero después casi llegaron 200. Entonces, claro, el video tiene 131, pero en realidad eran muchos más. ¿Qué genera esto después del video que es viralizado y que todo el mundo reconoce y que los medios de comunicación tienen que entonces pues mencionarlo? Porque de entrada pues era una respuesta hacia ellos, era una respuesta hacia lo que habían dicho las personalidades y los políticos
en contra de su organización y su movilización en la Ibero, pero además también era una respuesta mediática hacia los medios de comunicación que sistemáticamente habían estado menospreciando a la ciudadanía con no pasar el debate y menospreciando a los jóvenes en esta forma autónoma de organización y de movilización. Entonces, eso llama la atención porque entonces iniciamos con la organización, las redes sociales, que son fundamentales, van a ser la base de la organización de estos, pues de los jóvenes, porque es la mejor manera que tienen en ese momento para comunicarse. Las redes sociales no solamente informaban, no solamente eran su medio de información más cercano, sino que era la forma que tenían para comunicarse con aquellos que no conocían y que de alguna manera respondían de una manera empática. Entonces era una manera de comunicarse, ¿sí? Entonces, bueno, en México fue la primera vez que se utiliza el Internet como un instrumento justo de agitación y movilización, que ya se había utilizado en Estados Unidos, en España y en Chile, ¿sí? Recordemos el movimiento 15M, el Ocupa Wall Street, sobre todo el 15M y la Primavera Árabe, que también utilizaron las redes sociales para poder comunicarse, para organizarse, para de manera espontánea construir algún tipo de movilización. Para el 19 de mayo aparece esta convocatoria que, si se dan cuenta, no tiene una firma, nadie la firma, nadie convoca ni como grupo político, ni como oposición, nada. O sea, aparece de repente y es difundida por medio de las redes sociales y se convoca abiertamente a manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto. Y esta marcha o esta concentración, que en realidad es marcha y para algunos era concentración, porque como nadie lo estaba convocando, para algunos fue marcha, los que estábamos acostumbrados a marchar, y para otros que no estaban acostumbrados a marchar, como pasaba con los estudiantes de las escuelas privadas, porque ahí empieza a identificarse cómo los estudiantes de las escuelas privadas, que eran inexpertos en la organización política, pues identifican que hay los jóvenes de las escuelas públicas que tienen una larga tradición en movilización y organización, que pues son las que marchan, ¿no? Entonces, esta primera movilización pues es fundamental porque lo que logra es medir las fuerzas, el rechazo que hay en contra de este candidato. Y para los propios jóvenes también es una forma de identificar quiénes son los que también están teniendo pues empatía, quienes se reconocen como los que están en contra de lo que el grupo político de poder está intentando reinstaurar o está intentando volver a traer desde un pasado no lejano hacia ese presente. Después de esta movilización, que además es una movilización pues bastante grande, se aglutinan en el Zócalo más de, bueno, ahorita les voy a decir al final cuántos fueron, pero es una movilización importantísima también porque ahí es cuando los jóvenes de las escuelas privadas identifican que tienen que hacer algo. O sea que este descontento, este rechazo, se tiene que manifestar de otra manera. Y después, por ejemplo, el hashtag Marcha Anti-EPN se mueve de manera sorpresiva en el Twitter y logra tener las redes, ¿sí? Esta es una forma de medir la viralización. Junto con el hashtag Somos Más de 131, ya se había generado una movilización importante a través de las redes. O
sea, por lo menos 120,000 usuarios de Twitter estaban utilizando los dos hashtags en México. O sea que se vuelven hashtag trending topic a las horas de haberlos lanzado. Entonces, el Yo Soy 132 sale espontáneamente como una manera de empatizar y de sumarse a los estudiantes que eran 131. Pero esa marcha anti-EPN fue como el espaldarazo para la movilización juvenil. Y pues entonces, ¿quiénes son los Yo Soy 132? Más de 90,000 personas se congregaron. Se replica esta misma marcha en varios estados de la República. Los medios de comunicación ya habían sido evidenciados, ya se había identificado que algo estaban haciendo para promover un candidato a la presidencia, que era Peña Nieto, que no solo la balanza, sino toda la información estaba manipulada y era facciosa. Y quienes habían convocado, que no se sabía quién, ¿sí? Que al final eran todos y nadie, convierte un HT, o sea, un hashtag, Yo Soy 132, en un trending topic y en un imaginario colectivo. ¿Quiénes son? No sabemos, pero existe. Entonces, dentro de la colectividad, dentro de la sociedad mexicana, ese hashtag tiene como objetivo un rechazo sistemático a la restauración del régimen priista a través de su candidato. ¿Pero quiénes son? Entonces, los jóvenes que estaban interesados en construir algo más que una reacción espontánea, pues se organizan y identifican que tienen que construir algo real, porque dentro de las redes sociales y dentro del mundo virtual, pues es muy fácil construir un discurso, pero después dentro de lo que se supone que es tangible, a ver si es cierto que saldría la sociedad y la ciudadanía a tratar de impedir esta restauración del régimen. Entonces aparece, o más bien voy a platicarles ahorita de la coordinadora y la mega asamblea que se genera en las islas, que es la primera organización real, en el sentido pragmático, de los jóvenes, además emblemáticamente en las islas de Ciudad Universitaria. Hay un grupo de jóvenes estudiantes de las escuelas privadas, un grupo pequeño pero representativo de las escuelas privadas. En ese grupo habían también personas de la UNAM y de la UAM, pero era un grupo muy reducido que pues, se le ocurre que tienen que hacer pues algo mucho más grande. Hay que empezar a unificar a los jóvenes, sobre todo los estudiantes, para empezar a construir una organización que se convirtiera en oposición y que lograra impedir el fraude, que para muchos era casi inminente. Y entonces piensan en esta organización que se construye en las islas para discutir pues, quiénes son, cuál es su definición política, cuál sería su objetivo y cómo saldría esa movilización de las escuelas. Porque una característica importante del 132 es que sí, son estudiantes, sí hay demandas estudiantiles, pero sobre todo son demandas sociales. Son demandas que tienen que ver con la construcción de ciudadanía y con la construcción de una cultura política distinta. Por eso iba a ser tan complicado construir una organización de base estudiantil, pero que tuviera demandas sociales. Entonces, en esa maravillosa asamblea en la cual yo estuve en la reunión para sacar las mesas, que fue un caos, la verdad, porque claro, como no había ninguna dirigencia, pues la dirigencia éramos todos y todas. Entonces, para sacar las 15 mesas, pues los que llegamos a las 10 de la mañana, de repente nos reunimos ahí y dijimos, aquí, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? No, pues hay que organizarnos. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues hay que temas, por temas. Bueno, pues a ver, ¿qué
¿quién propone qué temas? No, pues una mesa. Y entonces, pues los que tenemos un poquito más de expertise política, que habíamos participado ya en otros movimientos como en el 99, pues bueno, ahí medio ayudamos a la organización y recuerdo que pues yo era la que llevaba pues no era mesa, en realidad era estar sentado en un círculo y a ir apuntando las propuestas que cada joven tenía. Y entonces salieron un montón de temas. En realidad no salieron 15, salieron como 30, pero hubo que sistematizarlas para que fueran 15 mesas y se discutieran sobre esos temas. Entonces, de repente, claro, uno piensa, pues no, vamos a hacer como unos 100, unos 200, ¿no? Vamos a ver cuál es la fuerza que tiene los jóvenes para poder rechazar lo que está pasando. Y pues llegan 7,000 asistentes. Que bueno, en la foto no se nota, o sí se puede más o menos ver, ¿no? La cantidad de jóvenes de distintas universidades, porque no solamente es de la UNAM, sino llegan de 35 universidades de todo el país. Y entonces también nos identificamos que no solamente era una organización centralizada en la ciudad, sino que también en los estados se estaba empezando a replicar esta organización, como lo hacen las redes, como se genera un sistema complejo de redes. Entonces, de repente las mesas tenían entre 150 y 200 asistentes, lo cual, pues imagínense lo complicado que es organizar la discusión. 8 horas de duración, las 15 mesas temáticas y la más importante, sin quitarle tampoco importancia a las demás, pero la que le iba a dar la punta de lanza al movimiento era la de definición política, en la cual también estuve y que también fue un caos, pero se logró un consenso con 200 personas ahí tratando de discutir cuál iba a ser la definición política del movimiento. Ya para ese momento había pues una empatía tal que todos estábamos pues conviviendo. Yo no sabía si estaba hablando, nunca había hablado con alguien del ITAM y en ese momento platiqué con alguien del ITAM que me decía, ¿esto es así siempre? ¿Es tan complicado? O sea, es que es la primera vez que estoy en una asamblea. Entonces, bueno, los de la coordinadora habían quedado en tener una especie de organización que nada de lo que habían pensado fue lo que se pudo generar. No se nota mucho ahí el volantito, que en realidad era mucho más estructurado, pero por la cantidad de personas pues no se logra. Ahora, es importante decir que antes de la definición política que sale de la Asamblea de las Islas, hay un documento anterior de la coordinadora que es importante reconocer porque es la primera vez que se aborda el tema de los medios de comunicación y el tema de la democratización de los medios de comunicación. Que lo más importante es que ya como que empieza o da una pauta, o pudo haber sido la base de lo que luego se discute en la mesa de definición política, porque da ciertas claves en lo que para muchos empezaba a ser consenso, que tenía que ver con una postura partidista, que no se expresaba ningún tipo de apoyo a ningún candidato, que la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información era fundamental, no solamente para los jóvenes, sino para la sociedad en general, que se tenía que promover un voto informado y reflexionado, porque era importante participar en los comicios de 2012, justo por lo que se empezaba a vislumbrar, y que estaba preocupado por la democratización del país. Eso tenía que ver con rechazar esta cultura política del grupo de poder más claro que siempre había desdeñado a la sociedad y que había cometido un montón de agravios en temas de corrupción e impunidad y que además seguía, no volteando a ver a la sociedad en general. Entonces el 132 podría ser un movimiento incluyente que no representara solo a una universidad.
Ese es un primer comunicado que aparece en los medios antes de la Asamblea de las Islas, pero que después pierde efecto porque la Asamblea de las Islas es mucho más representativa y entonces construye sus primeros consensos. Pero ahí aparece la primera frase o una frase que va a representar simbólicamente al movimiento, porque también eso es muy importante. Este movimiento construye símbolos, construye un discurso simbólico, construye también una iconografía, o sea, una estética, cosa que no había pasado en ningún otro movimiento estudiantil. Aunque el 68 construye una estética y puede tener ciertos símbolos, la verdad es que hay que identificar también el contexto de los medios de comunicación, porque los jóvenes hoy en día, como en ese momento, tenían mucho más claridad en la forma de cómo utilizar las redes sociales y los instrumentos a través de ellos. Pero es cierto que si hacemos una comparación con el 99, ¿no? O con el 86, la verdad es que el movimiento construye un montón de registro audiovisual. El movimiento 132 construye un montón de registro audiovisual que ningún otro movimiento tiene. Entonces, bueno, más adelante les voy a enseñar algunos de los ejemplos. Y bueno, aparece la frase por una democracia auténtica, que eso es lo que después empieza a ser una frase icónica del movimiento. Y les voy a mostrar un videíto de esa asamblea en las islas, que fue de una de las mesas que se llama Memoria y Conciencia Histórica. Sí lo vamos a ver todo, porque la verdad es que el discurso no solo es emotivo, sino que la verdad está, pues, dice, o sea, expresa claramente lo que el movimiento no solo representa, sino quiénes son, de quiénes son herederos, de qué otros movimientos estudiantiles y sociales. Y entonces ahí es cuando se identifica el movimiento 132, no solo como movimiento estudiantil, sino como un movimiento social. Entonces, si quieren ya. Diría Bertolt Brecht que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es por eso que nosotros, en representación de la Mesa 14 de Memoria y Conciencia Histórica, hemos traído, por unanimidad de los compañeros que ahí asistieron, la justificación histórica de este movimiento. El Estado ha contado ya su historia. El silencio nos quiere dotar de olvido. Ese silencio hoy lo rompemos para recuperar la historia, nuestra historia, la historia de todos los mexicanos, esa historia de la cual somos partícipes, herederos y continuidad. No olvidamos los esfuerzos y las luchas de movimientos obreros y campesinos, el magonismo, el villismo, el zapatismo, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. No olvidamos los movimientos trascendentes de nuestra historia, la expropiación petrolera, el vasconcelismo, la lucha por la autonomía universitaria, la insurrección social armada en los años 70. No olvidamos los procesos estudiantiles, la defensa de los albergues del Instituto Politécnico Nacional en el 58, los movimientos estudiantiles de Tlatelolco en el 68. ¿Qué pasó? Se desconectó. Un momentito. Diría Bertolt Brecht que un pueblo que la insurrección social armada en los años 70.
No olvidamos los procesos estudiantiles, la defensa de los albergues del Instituto Politécnico Nacional en el 58, los movimientos estudiantiles de Tlatelolco en el 68 y el Jueves de Corpus en el 71. No olvidamos tampoco la guerra sucia y sus desaparecidos. No olvidamos los presos políticos, las huelgas universitarias del 86 y del 99. México, tus hijos te estamos diciendo esto. Somos herederos de los fraudes electorales del 88 y del 2006, de las crisis económicas del 82, del 96 y del 2008. Somos herederos del levantamiento armado del zapatismo, de la matanza de Acteal, de los impunes feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y principalmente en el Estado de México. Hemos de alzar nuestra voz en este momento y decir, sí, somos herederos de las represiones en Atenco y en Oaxaca en el 2006. Sí, compañeros, el movimiento 132 somos nosotros. Somos la demostración de la indignación y la rabia de los niños muertos en la guardería ABC. Somos Huircuta. Somos Cherán en Michoacán. Somos Copala. Somos los rarámuris muertos. Somos la indignación ante la brutal fuerza del Estado. Somos la indignación ante la guerra contra el narcotráfico y sus más de 70,000 muertos. Somos nosotros. Justicia pedimos, porque este es nuestro movimiento y vamos a luchar por ella hasta que se haga justicia. Toda esta historia hoy la reivindicamos y la revivimos. La revivimos en el vendaval de este movimiento. Hoy decidimos y decimos ser 132, ser historia y ser la conciencia mexicana. No olvidamos y gritaremos desde nuestra conciencia hoy y siempre, somos 132. Bueno, pues como acaban de ver, pues el fervor estudiantil, el fervor juvenil estaba a su máximo. Y eso, pues no solamente generó que los jóvenes, o los que éramos un poco ya mayorcitos, pero no tanto, pues buscáramos las formas, las mejor de las maneras para podernos organizar entre tanta diversidad y tanta pluralidad de formas de pensar, porque evidentemente no era fácil, ¿sí? O sea, los jóvenes, esa idealización de construir un México distinto, pues requería pensar de manera muy clara cuál iba a ser el objetivo. Entonces, después de la mega asamblea en las islas, se convoca a la primera AGI, la primera Asamblea General Interuniversitaria, que se hace en la Facultad de Arquitectura. Ya para ella tenía que haber voceros de cada asamblea local. Es decir, para organizarse se tenía que generar una asamblea local, ya fuera en sus escuelas o en diferentes lugares, pero tenía que ser representativa y tenían que sacar 2 voceros
para que pudieran entonces convocarse en las asambleas generales interuniversitarias. Era la primera asamblea interuniversitaria que se hace en arquitectura el 6 de junio, con 98 escuelas privadas y públicas. Entonces imagínense 98 escuelas. En esa asamblea el primer acuerdo es que la coordinadora, ese grupúsculo o ese grupo reducido de jóvenes, ya no tuvieran la capacidad de decisión, sino que solamente podía ser un órgano ejecutor, pero el máximo órgano de toma de decisión tendría que ser la AGI. Que de ahí para el Real, pues bueno, fue la AGI la que siempre mandató todos los acuerdos, todos los planes de acciones, todas las victorias que tuvo el 132 pues surgieron de ahí. Y la postura en esencia del movimiento 132 es que es un movimiento autónomo, independiente, antineoliberal, contra toda imposición mediática, así como contra toda manipulación mediática que pretende restaurar el viejo régimen político. La cara actual de ese régimen era el candidato Enrique Peña Nieto y la estructura que representaba. No era odio ni intolerancia contra su nombre, sino hartazgo e indignación ante lo que representaba. Y se llamaba a otros sectores porque el movimiento entendía que solo pues no podía impedir la imposición. Un objetivo muy grande, un objetivo muy complicado, pararse enfrente del régimen, del sistema político y tratar de impedir esa imposición, pues era pues una afrenta muy grande, que al final pues era lo que nos movía, pero sabíamos que nos íbamos a enfrentar con esa gran estructura, que es un monstruo y que al final pues no teníamos miedo, pero que paulatinamente nos fuimos dando cuenta que no iba a ser fácil. Después de esa Asamblea General Interuniversitaria que duró, bueno, yo era vocera del grupo que yo representaba, porque yo en ese momento era estudiante del posgrado, pero yo no estuve en la asamblea de posgrado porque yo también era académica en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces había un grupo de profesores que teníamos experiencia en otros movimientos y que nos interesó constituirnos como un grupo de académicos, el único grupo de académicos que tuvo vocería en la asamblea interuniversitaria, pero que seguíamos siendo, pues, estábamos muy activos dentro de la universidad. Y en esa primera asamblea, pues nosotros fuimos voceros, yo fui vocera en esa primera asamblea, como en muchas otras. Y la verdad es que observar 98 escuelas con 2 voceros, pues a mí me regresaba a recordar los EGHs. Me recordaba lo valioso que era construir una asamblea tan grande, pero también recordaba las complicaciones que eso provocaba y lo que podía generar, que al final lo generó. Pero en ese momento era maravilloso ver las escuelas privadas, los voceros de las escuelas privadas, de la Ibero, de la ITAM, de la Anáhuac, de la del Valle, junto con las vocerías de la UAM, del Poli, de ciertas asambleas de la universidad, que la verdad es que sí era una fotografía muy peculiar, porque los estudiantes de las privadas que no tenían expertise política intentaban hacer cosas que pues uno dijera, pues es normal, o sea, uno que quiere intentar trabajar políticamente con los otros, pues a lo mejor lo están haciendo bien, pero de repente pues no entendían cuál era la logística de una asamblea, a pesar de que hubo estudiantes que eran muy buenos oradores, que tenían pues mucha capacidad política, no sabían cómo relacionarse con los estudiantes de las universidades públicas, que tenían muy claro que la asamblea tenía que tener un orden, que hay ciertas cosas técnicas. Entonces, como verlos moverse en el mismo espacio fue muy interesante, por lo menos para mí.
Después de esa AGI, donde pues medio que fuimos conociéndonos, observándonos, identificándonos, pues bueno, la organización se enfinca en estos principios. Era muy importante para las privadas que hubiera principios, que hubiera valores que rigieran el movimiento. Recuerdo perfecto esa discusión en arquitectura. Los estudiantes de las universidades privadas, sobre todo del ITAME y de la Ibero, decían que el movimiento tenía que tener principios éticos, tenía que llevarse con ciertos valores, muy en su estructura, muy desde su formación. Y para los de las universidades públicas decíamos, con que tengamos una postura política y un objetivo es suficiente. Entonces, nos llevó mucho tiempo llegar al consenso de cuáles iban a ser los principios que iban a regir nuestro andar, nuestras acciones, que al final resultaron esas, que iba a ser apartidista, que iba a ser pacífico, de base estudiantil, laico, plural, de carácter social, de carácter político, humanista, autónoma y de carácter permanente. Y el antineoliberal fue una discusión de por lo menos 2 horas, porque para las escuelas privadas, pues lo antineoliberal era como, pues muy raro, ¿qué es eso? Y para las escuelas públicas, pues era clarísimo, tenía que ser antineoliberal. Entonces ahí empezaron a chocar 2 visiones importantes de lo que era construir una actividad política. Total que al final no los mayoritearon, pero sí fue un proceso de convencimiento. Algunos no se quedaron completamente convencidos, sobre todo los del ITAM, pero al final se dieron, dijeron, bueno, en aras de la construcción, de la organización, vamos a quedar entonces con que somos antineoliberales. Pero quedaba muy claro que la organización no podía ser centralizada, que tenía que ser nacional. Entonces teníamos que buscar las herramientas para construir una organización nacional. ¿Cómo hacerlo para que los estados replicaran sus asambleas locales y luego fueran representados en las asambleas generales interuniversitarias? Son el movimiento tuvo que empezar a crear una estética, tuvo que empezar a crear discursos audiovisuales, porque los jóvenes son audiovisuales, para que los estados supieran cómo organizarse. Y entonces construyeron o hicieron videos como este. A ver si lo podemos poner. ¿Eres 132 y te interesa participar de una manera más activa? ¿Conoces maneras para articular un movimiento como población civil? ¿Sabes qué es una asamblea? En este video te mostraremos cómo hacer una asamblea del Yo Soy 132, un sistema de organización participativo, horizontal y muy efectivo que permita la articulación de todos los interesados en el Yo Soy 132. Una asamblea, un órgano político, en una organización que asume decisiones. Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano máximo de decisión. Para formar una asamblea, primero se necesita generar una junta local autónoma. La Junta Local Autónoma es la instancia de organización básica del movimiento Yo Soy 132, en donde todo grupo de jóvenes, estudiantes o colonos afines entre sí pueden participar de manera libre y activa. Cada Junta Local Autónoma tiene derecho a elegir a 2 representantes que pueden transmitir las propuestas y necesidades de cada grupo. Estos representantes pueden cambiar en cualquier momento dependiendo de las decisiones de cada junta local. Una vez que cada escuela, facultad o comunidad ha elegido a sus 2 representantes, estamos listos para formar una asamblea general. La asamblea general es el órgano máximo de decisión y está conformada por la suma de los representantes de cada junta local. Cada junta local tiene derecho a un voto en la asamblea general. Por medio de una primera votación, se elegirá a los integrantes de una mesa. La mesa es la encargada de facilitar la operatividad de la asamblea general y dirigir el debate. Una mesa está conformada por un moderador que se encarga de dirigir el debate y dar la palabra, un secretario que llevará las actas y es el encargado de anotar todos los acuerdos, y por último, 2 escrutadores que se encargan de contar los votos de sus representantes.
Una vez conformada, la mesa tiene la responsabilidad de someter a votación un orden del día. El orden del día es la agenda de temas que serán tratados durante la asamblea. Cada asamblea tiene total libertad de tratar las temáticas y problemáticas que considere pertinentes. Sin embargo, se sugiere que el orden del día esté dividido en 3 ejes fundamentales. Balance de acontecimientos. Este punto es fundamental para que cada junta local pueda transmitir ante la asamblea sus puntos de vista respecto al acontecer actual, tanto político como social, y así comenzar una asamblea con un carácter actual. Toda junta local tiene derecho a enviar un comunicado que los representantes podrán leer. Se establecerá un tiempo para esto. Es importante ser breve y conciso. Plan de acción. El plan de acción es el punto principal para que un movimiento crezca y se desarrolle. Una vez realizado el balance de acontecimientos, se generan propuestas de acción, ya sean marchas, talleres, intervenciones artísticas o cualquier tipo de manifestación que ayude a la población a entender el porqué de nuestra lucha. Recuerda que es fundamental que estas acciones sean autónomas, apartidistas y pacíficas. En el último orden del día está la organización interna. En esta parte se deciden las fechas, lugar, horarios y formas de organización de la próxima asamblea, así como también los miembros que van a integrar la próxima mesa. Este punto es muy importante, ya que en favor de la participación de todos, la mesa será rotativa, permitiendo que todos los voceros puedan en algún momento ser parte de una mesa. Es importante que al no estar de acuerdo con una decisión, se solicite la palabra para expresar el punto de vista de buena manera y sin agresiones. Esto es crucial para no obstaculizar el ritmo de la asamblea. El movimiento Yo Soy 132 es una organización de todas y todos. Por lo tanto, las asambleas estarán abiertas a observadores. Un observador es todo ciudadano que quiera informarse o acercarse a las asambleas y al movimiento, por lo que tendrán acceso al recinto. Sin embargo, el observador no tendrá derecho a participar de forma activa en la asamblea. De creerlo muy necesario, deberá acercarse con alguno de los voceros para que estos decidan interceder por ellos. Por último, es necesario crear comisiones para operar de manera integral como organización. Una comisión es el conjunto de personas encargadas de resolver algún asunto determinado. Todo interesado puede ser parte de estas comisiones, aunque se aconseja que sean personas con conocimientos en cada una de ellas. Dentro de las comisiones más importantes del movimiento Yo Soy 132 están Comisión de Enlace. Se encarga de generar y mantener los vínculos entre los distintos órganos de representación en 2 niveles, local y nacional. El nivel local incluye a todas las universidades, comunidades y organizaciones de cada ciudad. La nacional es la que vinculará a cada una de las representaciones estatales con el resto del país. Comisión de Derechos Humanos. Su trabajo es evitar que se transgredan los derechos de los integrantes del movimiento. Para esto es muy importante tener comunicación directa con las distintas organizaciones competentes en materia de derechos humanos. Se aconseja que los integrantes de esta comisión tengan conocimientos en materia de derecho. Comisión de Comunicación y Prensa. Esta comisión se encarga de difundir la información oficial de la Asamblea al público general. Solo esta comisión tiene el derecho de difundir comunicados oficiales del Yo Soy 132. Otro papel fundamental de esta comisión es el registrar por distintos medios, ya sea fotográficos o audiovisuales, el accionar de la organización para su difusión. Comisión de Logística. Esta comisión se encarga de todos los aspectos operativos del movimiento, desde la ruta que debe de seguir una marcha hasta los pormenores de alguna rueda de prensa. Comisión de Seguridad. Esta comisión se encarga del cuidado de los miembros del movimiento durante las distintas acciones y reuniones programadas, así como también de establecer comunicación con los órganos correspondientes que puedan apoyar en caso de un altercado y lograr jornadas que se lleven a cabo de forma pacífica. México, es tu última oportunidad. No queda mucho tiempo. Solo la organización podrá devolvernos nuestros derechos. Yo soy 132. Y ahí es donde voy con las asambleas. Bueno, ese tipo de videos fueron varios, de diferentes formas, porque lo que le interesaba al movimiento era construir una estructura que lograra a nivel nacional impedir justamente la imposición. Entonces tendría que construir esa estructura de base que no era fácil, pero que al final más o menos la pudimos construir. Después de esto, hay muchas asambleas. La asamblea 132 media se dedicaba a construir todos estos
estos tipos de comunicaciones, estos videos, esas infografías, todo lo que tenía que ver con lo audiovisual, que es lo que tiene que ver con la estética del movimiento. Ahí se construyeron los cortos que se utilizaron, un montón de cosas que se enviaban a los estados para informar, los comunicados también audiovisuales, todo lo producía la Asamblea 132 Media, construyó su propia página, es decir, dentro del movimiento se constituyeron también un montón de formas nuevas de comunicar políticamente. Creo que eso es muy importante. Están todas ahí están como las más, están todas, ¿sí? Las escuelas privadas, las escuelas públicas tienen un asterisco porque las escuelas públicas tenían asambleas locales por facultades. Y entonces no era de la UNAM, sino era de ciencias, de políticas, de la Facultad de Filosofía. Los estados, que llegamos a tener en su máximo momento 25 asambleas estatales, 132 Media, 132 Internacional, que se dedicaba también a vincularse con asambleas en otros países. Los artistas aliados, que fueron también los que construyeron la nueva estética, porque fueron los que promovían acciones culturales con un contenido político y que fueron los que convocaron a marchas que eran completas, que tenían una construcción de manera muy distinta a las tradicionales y construyeron también un montón de infografías, que sobre todo ahí estaban metidos los de cine, los de teatro, los de otras universidades que se dedicaban a hacer diseño gráfico, artes plásticas, ¿sí? Ahí están metidos todos los artistas. La Acampada Revolución, que era una asamblea local social, o sea, no era de base estudiantil, que estaba en Revolución, en el monumento, que también fue importante, sobre todo en el cerco a Televisa, ahorita les voy a decir, y la asamblea de académicos de la que yo era parte. Después, pues ya para ir más o menos terminando, para mí, en mi opinión, hay victorias parciales del movimiento que son fundamentales decir. Uno, que tiene que ver con el tercer debate presidencial, que es organizado por el movimiento Yo Soy 132. Por primera vez, un movimiento juvenil organiza un debate con su estructura, con sus formas, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía las verdaderas propuestas de los candidatos que había rechazado el IFE construir desde antes, y que fuera un debate que viniera de la sociedad. Entonces los estudiantes se organizaron para construir preguntas, para convocar a los estudiantes y que mandaran sus preguntas, y se hizo todo un set para este tercer debate, y fueron todos excepto Peña Nieto, ¿no? Que no era un debate ad hoc para él y por eso no asistió, pero fue un debate que fue presenciado por una buena cantidad de espectadores. Otra victoria parcial es el proceso de observación electoral. En el 1 de julio se constituye una comisión de vigilancia electoral que después hace todo un documento donde registra el movimiento más de 1,100 casos de presuntas irregularidades, y hace un documento que además después es entregado al TRIFE. Otro que tiene que ver con el cerco pacífico a Televisa, es la primera vez que se cerca durante tanto tiempo de manera pacífica, y que durante las 24 horas hubo una buena cantidad de gente de la sociedad civil que apoyaba. En ese cerco estuvimos varios, que nos sorprendía cómo la gente entendía que no era solamente a Televisa, sino lo que representaba Televisa, lo que hacía. Y cercar Televisa era acercar a la censura, era acercar a esta imposibilidad que empezábamos a tener de poder tener información verídica, eficaz, sin sesgos. Entonces era un golpe directo a los medios de comunicación masiva, sobre todo a las televisoras, para decirles ya basta, ustedes no son los que tienen la verdad.
y nosotros vamos a construir para la sociedad pues ese discurso que vale la pena que todos conozcan. Y el contrainforme que se hace también para el 1 de septiembre con 6 ejes, que también construye una comisión y que también es un documento que se puede... Todos estos documentos, el de observación electoral y el del contrainforme, están en las redes. Son documentos sistemáticos, bien construidos, que también me parece que es algo importante que genera el movimiento, porque al final pues construye una memoria, un registro de lo que hace en ese momento y que quiere dejar para la posteridad. Me parece que son victorias parciales, porque la victoria que hubiese sido pues lo que hubiera dado la posibilidad de llegar al objetivo que queríamos era evitar la imposición, pero pues eso no lo logramos. Después de estas, para mí, victorias parciales, bueno, aquí hay unas fotos del debate, de la Comisión de Vigilancia, del cerco y el contrainforme y una movilización que hicimos hacia el tribunal, que fue cuando ya se había cometido la imposición y entonces era más bien una forma de expresar cómo había muerto la democracia con la imposición de Peña Nieto. Y ya. Bueno, espera, falta una. Bueno, ahí está. Para mí ya, para ir terminando, hay fases importantes, hay 4 fases en el movimiento, junto con sus dispositivos de movilización y desmovilización, porque ¿qué pasa con el 132 después de las elecciones? Las fases son, para mí, 4. La primera, que tiene que ver con el origen, el 11 de mayo, donde se define y se caracteriza el movimiento en la Asamblea de las Islas. La segunda, que tiene que ver con las elecciones presidenciales, lo que señala la tendencia a favor de Peña, y con lo cual, pues evidentemente estábamos en contra, y surge la primera, claro, para algunos, si ya se había impuesto, pues entonces pareciera que ya no tiene sentido seguir en el movimiento y empieza una primera desmovilización. La tercera fase llega con la toma de posesión de Peña Nieto y que se ve empañada por la violencia y por la represión que se sufre el 1 de diciembre, y ahí también empieza un momento de desmovilización porque el miedo y la represión pues siempre genera un estado de inmovilidad. Esa es una tercera fase importante. Y la cuarta, para mí, ya es un momento de desmovilización cuando entramos a participar en la Convención Nacional en Atenco, cuando empezamos a generar alianzas con el sector social, con otras organizaciones, que no es que estuviera mal, teníamos que hacerlo. El problema fue que nuestra estructura base, que evidentemente estaba enfocada en las elecciones y que al final desmoraliza cuando gana, como gana Peña Nieto, pues bueno, para muchos teníamos que seguir estando en la organización, pero para muchos otros ya no. Y no encontraban un objetivo claro dentro de la convención en Atenco de cómo seguir luchando. Entonces, identifico esa parte como una fase de desmovilización. Y bueno, luego ya la última decisión, que ya fue muy clara para mí, fue en la Asamblea de Huasca de Morelos, donde teníamos que haber construido una organización estudiantil, pero en ese momento ya estábamos pues bastante fracturados. Ya habían pasado varios momentos de desencanto y de encuentros y desencuentros entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y para mí esos 4 incisos pues son los que son los momentos de análisis más fuertes en el movimiento 132, el carácter político,
la complejidad de las alianzas y la lucha interna por la hegemonía, la innovación de los repertorios de la movilización y los dispositivos de la represión. Y como ya para concluir, el corolario, para mí es fundamental decir que el movimiento Yo Soy 132 pone en la mesa la discusión pública del papel de los medios de comunicación y del control político que ellos ejercen en el país con esa hegemonía mediática que ejercen constantemente, que es un poder fáctico, eso lo pone también en la mesa, que evidentemente todos reconocían, pero que nadie identificaba con nombres y apellidos. Y el movimiento pues se coloca de manera frontal como una oposición clara, contundente contra el poder político y dio ejemplo de una reverberación simbólica en su estética de lucha. No tiene una duración prolongada, pero los meses que estuvo viva la organización fueron momentos en los que se encontraron un montón de pluralidad de ideas, un montón de formas de entendernos y sobre todo de entender la cultura política de nuestro país que teníamos, claro que teníamos que transformar y que nosotros teníamos que formar parte de esa transformación. Muchos de los integrantes del 132, sobre todo de las escuelas privadas, pues se fueron a trabajar a las organizaciones no gubernamentales o gubernamentales para intentar transformar dentro en el sistema, en la estructura sistemática del poder político, intentar cambiar algo. Para muchos era mejor seguir organizados de manera autónoma y entonces se fueron también a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, de la democratización de los medios de comunicación, de la lucha por la defensa de esos medios de comunicación que son para todos y para todas y no para unos cuantos. En fin, y bueno, en las escuelas públicas, pues como siempre lo hemos hecho, pues seguimos metidos en esta lógica de las coyunturas que al final pues seguimos promoviendo y entendemos que esta cultura política tiene que cambiar, pero pues la organización del 132 no fue suficientemente fuerte como para mantenerse y de manera nacional pues perdimos una oportunidad muy grande de dejar una estructura que puedo decir que desde el 68 pues no tenemos. Entonces, pues mi conclusión es esa, es mi corolario y pues ya para terminar, pues por una democracia auténtica, esa fue el símbolo, el discurso que al final pues quedó en la historia y en la memoria histórica de los movimientos sociales. Gracias. Muy bien, con el tiempo exacto nos va a dar oportunidad de tomarnos el receso y abrir el debate inmediatamente después.